el día de hoy, 3 de agosto, llegamos al puerto de Orán-Yeste de Aruba. Con gran honor y pasión hemos atracado hoy para recibir a todos los visitantes ilustres que se encuentran hoy en el puerto de Orán-Yeste en la isla de Aruba. Para nosotros es total felicidad, hacemos esto con una gran pasión y sobre todo llegar al puerto después de 12 años que nuestro buque escuela no había llegado a este puerto, nos llena de alegría, satisfacción y sobre todo estamos en este momento felices de recibir a todo el personal de turistas que se encuentran, colombianos, que se encuentran en este momento en el puerto. En este momento tenemos 156 tripulantes a bordo, de los cuales 69 son alumnos que se encuentran en una etapa de formación. Son los alumnos de la Escuela de Suboficiales en la categoría de grumetes que se encuentran en ese proceso de formación. En este momento ellos se encuentran haciendo sus prácticas de marinería, de maniobras en el mar y es una fase que deben de cumplir dentro de su proceso de formación que les programa la Escuela Naval de Suboficiales. Zarpamos el día 29 de julio dentro del marco de los 500 años de la ciudad más antigua de América, los 500 años de la fundación de Santa Marta. Zarpamos el día 29 de julio y recalamos en el día de hoy aquí al puerto de Orán-Yeste. Seguidamente, el día 6 de agosto, zarparemos desde el puerto de Orán-Yeste y nos dirigiremos hacia República Dominicana como nuestra segunda parada y una tercera parada en la isla de Roatán de Honduras, terminando nuestro periplo el día 31 de agosto en la ciudad de Barranquilla. En el día de hoy, 3 de agosto, en este momento estamos abiertos, nuestras puertas están abiertas para recibir hasta el último visitante. Cuando terminemos nuestros últimos visitantes, cerraremos en el día de hoy. Mientras tanto, estaremos abiertos para todos los días en este momento para recibir con un caluroso abrazo a todas las personas que nos quieran visitar y conocer un poco de lo que es Colombia. A partir de las 9 de la mañana estaremos abiertos todos los días. Unos días estaremos cerrando hasta las 3 de la tarde, el día de mañana estaremos cerrando a las 3 de la tarde por unos eventos propios del buque. El día 5 tendremos unas restricciones por parte del puerto y el día 6 invitamos a todas las personas que se encuentran en Orán-Yeste a que nos vengan y nos acompañen para esa gran ceremonia que es el zarpe del buque escuela RC Gloria a partir de las 2 de la tarde. É para nós honor para receber uma boa tropa a RC Gloria na nosso UAF, para demonstrar a hermandade com a Colômbia também, seguramente com a presença com a comunidade colombiana significa para Aruba também, e me quer o laço, sabe que mostramos o laço com a Colômbia, não? Tem hobby planificação e coordenação, restrições que nós vamos atender para que nós por manter a regra local e internacional também para nós conseguir operar. Então, visita extraordinário, seguramente que nós queremos para a comunidade também visitar e experienciar também, pero mantendo a nós também safe e seguro também como puerto internacional. Bem, tomar experiência aqui, está bonita buque, maneira na visa, barco de vela, está uma beleza, nós acabamos de tour extenso, pero seguramente bem, tanto aqui tem o Charanzón, por visitar a ave, Chalona y Charanzón ainda sigue para su siguiente destinación. La presencia del buque Gloria en Aruba el día de hoy tiene un significado muy importante para nuestro país. Es una forma de mostrar ese importante relacionamiento bilateral que tenemos con el reino y en particular con Aruba, con quien tenemos un vecindario maravilloso que es el maravilloso Mar Caribe. La presencia del buque el día de hoy es además el inicio de las celebraciones del bicentenario de relaciones bilaterales entre Colombia y el Reino de los Países Bajos y una maravillosa ocasión para que tanto con nacionales, colombianos y colombianas, así como las personas de Aruba y todas las personas presentes en la isla puedan venir a identificar una parte de nuestro valor cultural y sobre todo de nuestra prenda y nuestro aprecio por la paz. Este es un embajador en los mares del mundo y es un embajador de paz.